Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del Spectrum culo. Copyright, gusto tenerlos por aquí, listos para enterarse de todo lo que estuvo pasando. Hoy, tengo algo que sinceramente me ha dejado con la boca abierta y su copyright que a vosotros también copyright N os va a impactar. Preparad Cafu copyright, acomodaos y poneos CU superíndice 3 modos, porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Su Abu copyright y soudo bien. Parece que el universo o mejor dicho Cupido, estuvo tramando algo muy interesante para estos dos. Antes de empezar con este bombazo, quiero recordaros que si os gusta estar al día de todo el salseo y las novedades del mundo del corazu superíndice 3N, este es vuestro canal. Asu que no olvido copyright y suscribiros, activar la campanita para no perderos ni un solo budeo, y dejarme vuestros comentarios al final, porque quiero saber qué copyright opino is de todo esto. Vamos a you. Hoy es 6 de junio de 2025. Su Abu copyright is leudo bien, estamos en el futuro. Y en el futuro las cosas como os imaginaru copyright is, se ponen aún interesantes. Llevamos aún más menos os siguiendo las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos queridos y exitosos a nivel mundial. Su química en la pantalla fue innegable, incendiaria diru yo, en la serie Erkenci Kwaipu Haro Sou más menos ador. Todos nos enamoramos de Can Divit y Sanemaiden, y secretamente, o no tan secretamente, vamos que ese amor traspasara la pantalla. Después copyright ese de la serie, ambos siguieron caminos separados, cosechando con diéresis copyright hitos individuales. Can se convirtió superíndice 3 en un símbolo sexual internacional, trabajando en Italia y otros pauses, demostrando su versatilidad como actor. Demet por su parte continuó superíndice 3 brillando en Turquía, protagonizando comedias románticas que la consolidaron como una de las actrices queridas de su paus. Cada uno a su manera, siguió superíndice 3 adelante construyendo sus propias vidas y proyectos. Pero aquí es donde entra la noticia inesperada. Y es que después copyright ese de aún más menos os de rumores, especulaciones y falsas alarmas, parece que Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo. Su copyright es para gritar de emoción superíndice 3N. La información superíndice 3N, como suele ocurrir en estos casos, ha llegado a trabu copyright S de fuentes cercanas a ambos actores, y aunque todavía no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de sus representantes, las más menosales son cada vez más evidentes. Al parecer, se tratará de una nueva serie de televisión superíndice 3N, producida por una importante plataforma de streaming internacional, que busca recrear la magia y la química que los hizo famosos en Erkenci Kwai. ¿Os imagináis? Can y Demet, de nuevo juntos protagonizando una historia de amor que nos haga suspirar y son más menos ar. Sinceramente creo que será un autocopyright tico bombazo. Pero la cosa no queda au porque aquí viene la parte ese jugosa, la que realmente ha encendido todas las alarmas y ha provocado un autocopyright tico terremoto en las redes sociales. Y es que según estas mismas fuentes, la relación superíndice 3N entre Can y Demet, durante el rodaje de esta nueva serie, ha ido ayu de lo profesional. Parece que la chispa que surgió superíndice 3 hacia aún más menos os, durante las grabaciones de Erkenci Kwai, nunca se apagó superíndice 3, y que el reencuentro en el set ha reavivado esa llama con aún fuerza. Se les ha visto compartiendo cenas íntimas, riendo y bromeando entre toma y toma, e incluso, según algunos testigos, se les ha visto cogidos de la mano en los pasillos de los estudios de grabación superíndice 3N. Cogidos de la mano. ¿Podu copyright is creerlo? Esto, amigos huele a romance Aquilu superíndice 3 metros de distancia. Por supuesto hay que tomar esta información superíndice 3N con cautela, ya que como os decía antes, no hay confirmación superíndice 3N oficial. Pero seamos sinceros, cuando el ruo suena, agua lleva. Y en este caso, el ruo suena con fuerza, y el agua tiene muy buena pinta. Además hay otros factores que alimentan a las especulaciones. Por ejemplo, ambos han estado mucho activos en sus redes sociales, compartiendo mensajes enigmáticos y fotos que parecen estar llenas de segundas intenciones. Can, por ejemplo, publicó superíndice 3 hace unos días una fotografía de un amanecer en Estambul, con la frase, a veces, los reencuentros son hermosos que las despedidas. ¿A qué copyright N se referirá?
Seru a una indirecta para Demet. Demet por su parte compartió superíndice 3 una imagen de ella sonriendo con la frase, la felicidad es la mejor venganza. Estará queriendo decir que después copyright de aún más menos os de rumores y especulaciones, finalmente ha encontrado la felicidad junto a Khan. Son solo especulaciones, su copyright. Pero, ¿no os parece demasiada coincidencia? Además, ambos han sido vistos luciendo unos colgantes muy similares, con la forma de un pájaro. Seru, una referencia a Erkenci Kwai. Un símbolo de su amor. En fin, las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. Pero lo que es seguro es que el mundo entero estuvo pendiente de lo que pueda pasar entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su reencuentro ha generado una enorme expectación superíndice 3N, y todos estamos deseando saber si, finalmente, su amor traspasaru la pantalla y se convertiru en realidad. Personalmente me encantaría que Asu fuera. Creo que hacen una pareja preciosa, y su química es innegable. Además, después copyright de todo lo que han pasado, creo que se merecen ser felices. Y si esa felicidad la encuentran juntos, pues mucho mejor. Ahora bien, ayu del romance, también copyright hay que destacar el impacto que tendrá esta nueva serie en sus carreras. Sin duda se trata de un proyecto muy ambicioso, que podrá catapultarlos a al estrellato internacional. Ambos son actores muy talentosos, y estoy segura de que darán lo mejor de sí mismos en esta nueva aventura. Además, la plataforma de streaming que estuvo produciendo la serie es una de las importantes del mundo, lo que garantiza una gran visibilidad y una amplia distribución superíndice 3N. Esto significa que si la serie tiene con diéresis copyright cito, Khan y Demet podrán convertirse en dos de los actores conocidos a nivel mundial. Asu que como veis, esta noticia es un auto-copyright bombazo por donde se mire. No solo se trata de la posibilidad de un romance entre dos de los actores queridos del momento, sino también copyright de un proyecto profesional que podrá cambiar sus vidas para siempre. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que Can Yaman y Demet Özdemir, después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3N, trabajando juntos de nuevo en una nueva serie de televisión superíndice 3N. La química entre ellos parece haber resurgido con fuerza, y se rumorea que podrá haber algo que una simple amistad. Este nuevo proyecto podrá catapultarlos al estrellato internacional, convirtió copyright-dólos en dos de los actores conocidos a nivel mundial. Y eso es todo por hoy, amigos mos. Espero que os haya gustado este video y que os haya resultado interesante. A mí me ha encantado compartir esta noticia con vosotros, porque su copyright que sois tan fans de Khan y Demet como yo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. De verdad, vuestro apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Khan y Demet enamorados? ¿Os gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Tenu copyright is ganas de verlos en esta nueva serie? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado el video, no olvidéis copyright is darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu me ayudaru copyright is a seguir creando contenido para vosotros, y no os perderu copyright is ninguna de las superíndice 3 y más noticias y chismecitos del mundo del espectrum culo. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 simo video. Hasta la superíndice 3 sima. ***, continuación, expansión de la noticia y ***. Pero esperad. Que aún hay ese. Porque si pensabais que la información superíndice 3N terminaba a QU, os equivocabais. Como buen canal de chismecitos, no nos conformamos con la superficie. Profundizamos en el salseo. Vamos a desmenuzar un poco esta situación superíndice 3N. Primero hablemos de la famosa plataforma de streaming. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, los rumores apuntan a que se trata de Global Stream, la gigante del entretenimiento que ha revolucionado la forma en que consumimos contenido. Y si Global Stream es tu detrurese de este proyecto, eso significa que no escatimarán en gastos para que sea un copyright sito rotundo. Imaginen los escenarios, el vestuario, la promoción superíndice 3N.
Serú una superproducción superíndice 3N en toda regla. Ahora, vamos a teorizar un poco sobre la trama de la serie. Se dice que aunque busca recrear la esencia de Erkenci Kwai, no serú una simple repetición superíndice 3N. Los personajes serú NMU S maduros con problemas y desafos diferentes. Se habla de una historia de segundas oportunidades, de amores que resurgen de las cenizas, de perdones y reconciliaciones. Ay, Dios mío, ya estoy suspirando. Algunas fuentes cercanas a los guionistas incluso han filtrado que la serie tendrá elementos de drama y suspense, además de la comedia romántica que caracteriza a Kani Demet. Esto le dará un toque muy interesante y complejo a la historia, atrayendo a un público aún muy amplio. Y ahora hablemos de la química entre Kani y Demet. Como os deco antes, la chispa parece haber resurgido con fuerza. ¿Pero qué copyright significa esto realmente? ¿Es tú fingiendo para promocionar la serie? ¿O realmente hay algo muy profundo? Algunos de los miembros del equipo de producción Superíndice 3N han comentado que la Atmu Superíndice 3 esfera en el set es palpable. Se puede sentir la tensión Superíndice 3N en el buen sentido, claro, cuando Kani y Demet N juntos. Se entienden con una mirada, se ruen de las mismas cosas, se ayudan mutuamente a mejorar sus escenas. Parece una película romántica de la vida real. Pero la cosa no queda aún. Algunos paparazzi, siempre al acecho, han logrado captar imágenes de Kani y Demet fuera del set. Se les ha visto cenando en restaurantes exclusivos de Estambul, paseando por la playa al atardecer, e incluso, según una fuente Anu Superíndice 3 Nima, bailando juntos en una fiesta privada. Estas imágenes, por supuesto, han incendiado las redes sociales. Los fans de Kani y Demet Ufu Superíndice 3 ricos, compartiendo teorías y montajes de fotos con el hashtag #Candem volvió. La locura es total. Pero no todos son rosas. También copyright hay algunos detractores que creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N en torno a la serie. Argumentan que Kani y Demet son actores muy profesionales y que saben superíndice 3 muy interpretar su papel tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, yo me niego a creer eso. Creo que hay algo genuino entre ellos, algo que va allá de lo profesional. Y es que, como os deco antes, la química no se puede fingir. O se tiene o no se tiene. Y Kani y Demet la tienen a raudales. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde que protagonizaron Erkenci Kwai. Han vivido experiencias diferentes, han aprendido de sus errores, y han crecido como personas y como actores. Kizu ahora con madurez y experiencia, es tu copyright preparados para darle una oportunidad al amor. Y es que, seamos sinceros, todos nos merecemos una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a volver a enamorarnos, a ser felices, a construir un futuro junto a la persona que amamos. Y si Kani y Demet encuentran esa felicidad juntos, pues copyright maravilla. Ahora, vamos a analizar un poco sus carreras individuales. Como os deco antes, Kan se ha convertido en un símbolo sexual internacional, trabajando en proyectos muy diversos y demostrando su talento en diferentes idiomas. Su paso por Italia le ha dado una proyección superíndice 3N aún mayor, y su legio superíndice 3N de fans no deja de crecer. Demet por su parte ha seguido consolidando su carrera en Turquía, protagonizando comedias románticas que han sido un copyright sito de taquilla. Su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices queridas de su país, y su popularidad se extiende por todo el mundo. Ambos a su manera han construido carreras su superíndice 3 lidas y exitosas. Pero ahora al unir fuerzas de nuevo podrán alcanzar cotas aún mayores. Esta nueva serie podrá ser el trampolín que los lance al estrellato mundial, convirtió copyright-dándolos en dos de los actores solicitados de la industria. Y es que como os deco antes, la plataforma de streaming que estuvo produciendo la serie es una de las importantes del mundo. Esto significa que la serie tendrá una gran visibilidad y una amplia distribución superíndice 3N, llegando a millones de hogares en todo el planeta. Además, la serie se grabará en diferentes idiomas, lo que le dará a Kani y Demet la oportunidad de mostrar su talento a un público aún diverso. Imaginen a Kan hablando italiano y a Demet hablando inglu copyright Será un espectáculo. Pero, ¿les son los riesgos?
Como todo en la vida, este proyecto también copyright N tiene sus riesgos. Si la serie no tiene copyright sito podrá aún más menosar la imagen de Khan y Demet y frenar sus carreras. Además, la presión superíndice 3N de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N podrá ser abrumadora, afectando su vida personal. Sin embargo, creo que los beneficios superan a los riesgos. Khan y Demet son actores muy talentosos y tienen una química innegable. Si trabajan duro y se entregan al proyecto, estoy segura de que la serie será un copyright sito rotundo. Y si además surge el amor entre ellos, pues copyright mejor. Será la culminación superíndice 3N de una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Será un cuento de hadas moderno, un final feliz que todos estamos esperando. Así que amigos míos, la expectación superíndice 3N es muy sima. Todos estamos pendientes de lo que pueda pasar entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su reencuentro ha generado una enorme ilusión superíndice 3N, y todos estamos deseando saber si, finalmente, su amor traspasaru